En Números capítulo 33, verso 22, dice: salieron de Risa y acamparon en Seelata. Dentro de los procesos que vivió Israel, se relata un asunto extremadamente serio. Creemos que Seelata se puede ubicar en el capítulo 16 del mismo libro de Números, dado al significado de su nombre. Seelata significa asamblea. El asunto, como les digo, extremadamente serio que se relata en el capítulo 16 de Números, habla de una rebelión propiciada por un hombre ambicioso llamado Coré. Podemos ver que gestó un levantamiento contra la autoridad. ¿Con qué fin? Con el fin de sustituir el liderazgo de Moisés y Aarón. La rebelión como tema es un asunto muy recurrente en la Biblia, supremamente importante. La primera se dio con la creación angelical, ¿no? Satanás se rebeló contra Dios y arrastró a la tercera parte de los ángeles. Así nos dicen las escrituras, ¿no? Toda rebelión que se gesta, en este caso Satanás la gestó y arrastró con él a los ángeles también. Si hablamos del género humano, la primera rebelión que nos describe la palabra es la rebelión de Adán y Eva en el paraíso. Cuando ellos desobedecieron el mandato de Dios, estaban rebelándose contra ¿quién? Contra Dios. La desobediencia es rebelión. Eso lo tenemos que tener claro. Todo tipo de desobediencia es rebelión. Desde que el hombre es hombre, desde que el Señor nos creó, pues hay una tendencia natural y somos propensos a rebelarnos contra la autoridad de otro. Y lo peor, también contra la autoridad de Dios. Somos propensos. Al ser humano le cuesta someterse a la autoridad. Llámese como se llame esa autoridad. Por la caída tiene ese problema. Serio, hermano, serio de resistirse a someterse. El Nuevo Testamento también menciona el tema de la rebelión. Cuando ustedes leen la carta del apóstol Judas, ahí se menciona la rebelión de Sodoma y de Gomorra. Todos conocemos las características de estas dos ciudades, ¿no? Donde el pecado, pues obviamente era el que dominaba a sus habitantes. Y ellos decidieron rebelarse en pos de fornicaciones, dice la palabra de Dios, y también en actos contra natura, homosexualidad. Comportamientos que revelan la rebelión contra Dios. Y el apóstol Judas así nos lo menciona también. El mismo apóstol también nos habla de cómo en la iglesia de Cristo también puede darse ese espíritu de rebelión, cuando se da de diferentes formas, pero una de las cosas en cuanto a los falsos maestros cuando traen falsas enseñanzas. ¿Por qué podemos considerarlo como una rebelión? Porque no se están sujetando a la palabra. Y cuando enseñamos, debemos sujetarnos a lo que está establecido en la palabra. Cuando no lo hacemos, nos estamos rebelando y ahí es donde han entrado todas estas falsas enseñanzas que no son nuevas, hermanos. Desde los tiempos del apóstol Pablo se está combatiendo contra las falsas enseñanzas que son diversas y de todo color, hermano. Y eso no ha parado, eso no se quedó allí en la iglesia primitiva, a pesar de que Pablo lo advirtió repetidamente, pues lo estamos viendo también en nuestros tiempos. Entonces, todos estos asuntos que nos muestra la Biblia y muestra muchos más, pero no es cuestión de ahorita mencionarlos todos, sino los ponemos como precedente, como fundamento para entender el tema, pues nos hacen ver que el tema de la rebelión es algo serio. Y si es un tema serio, pues nosotros tenemos que estar pendientes de ese asunto. Así que volviendo a la rebelión de Coré, vamos a poder ver dos aspectos negativos y las consecuencias terribles que tuvo. El primero, una conspiración organizada para cambiar el gobierno de Dios. Les invito a que abran Números 16 y vamos a leer del verso 1 al 3. Una conspiración organizada para cambiar el gobierno de Dios. Ese es el primer aspecto negativo que podemos ver en la rebelión de Coré. Cierto día Coré, hijo de Izhar,
quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abirán, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Petet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Versículo 3, todos se unieron contra Moisés y Aarón y le dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo? ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar? Vamos a ir examinando algunas cosas de estos 3 versículos primeramente. Así que cuando aquí vemos en todo esto, vemos un espíritu de orgullo en sus palabras, en su forma de expresarse hacia Moisés, y aquí el asunto se están dirigiendo a Moisés y a Aarón. Orgullo. La condición caída del hombre hace que en muchos momentos pueda tomar lugar el orgullo, y es algo de lo que nosotros nos tenemos que cuidar, porque cuando el orgullo, como a Coré, y aquí lo está expresando a través de esas palabras, llega y toca el corazón y no guardamos nuestro corazón de ese aspecto, pues estamos a un paso de la rebelión, a un pasito, así de cortito, para caer en rebelión. El orgullo de Coré le llevó a creerse, hermanos, porque eso es lo que pasa con el orgullo, que él y sus aliados, con todos los que logró contaminar, podían escogerse a sí mismos para gobernar y guiar el pueblo de Dios. Orgullo, eso es orgullo, creer que ellos eran mejor. Ahí estaban mostrando con todos estos actos una falta a la autoridad, al principio de autoridad establecido de Dios. Su rebelión les llevó a rechazar la autoridad de Moisés, y Moisés era el portavoz, lo sabemos, ¿no? Era el líder, y Aarón era el sumo sacerdote, a él se le entregó el sacerdocio levita, y ahí ellos tenían toda la autoridad, porque quien los delegó no fueron ellos mismos, que era lo que quería hacer Coré. Los delegó directamente a Dios, les dio esa delegación y estaban bajo la autoridad de Dios. Entonces, Coré con sus aliados quisieron rechazar precisamente esos 2 tipos de autoridad. Cuando nosotros no sabemos dominar la carne, las manifestaciones de la carne, siempre Satanás va a tomar lugar, siempre, hermano, no se olviden de eso. Él está atento para saber en qué momento nuestra carne es débil, nuestra carne le da lugar al pecado, y él entra a obrar y a alimentar toda esa rebelión que se está dando. Así que él busca 3 tipos de personas para que el espíritu de rebelión tome lugar en el corazón del hombre. El primer grupo son personas en autoridad, pero sin temor de Dios. De esas hay muchas en el mundo, y esto es muy peligroso, hermanos, es muy peligroso. Hombres resueltos para hacer el mal. El otro grupo de personas en el que Satanás se fija para que se presente el espíritu de rebelión son las personas desleales. De ellas voy a hablar más adelante. Y las personas, el tercer grupo podríamos considerarlo las personas incautas. Incautas, todo se lo cree, no examina nada, no tienen capacidad de análisis. Cuidado con esto, no estamos llamados a creerlo todo. Tenemos el Espíritu Santo quien nos da discernimiento para saber discernir. Tenemos también el Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento para poder comprender. El cristiano no es un ente que va caminando solamente con la fe, sino que está siendo capacitado para tener entendimiento y sabiduría, y asimismo entonces conocer todas las cosas y examinar sobre todo todas las cosas. Es uno de los llamados de la Biblia, que examinemos todo. Amén. No podemos ir como ahí como creyéndolo todo, caminando por algo que la Biblia condena y nosotros ni enterarnos. Cuando Satanás encuentra estas características negativas en alguien, va a tomar lugar. Se va enseguida a posar, por decirlo de alguna forma, todas sus intenciones, toda su energía para que la rebelión se dé. El temor reverente a Dios,
que a la final es obediencia, es lo que hace que nos sujetemos a la autoridad de Dios. No hay mejor autoridad puesta sobre la vida de los hijos de Dios que la autoridad de Dios, porque Él no miente, porque Él es justo, porque Él es amor, porque Él tiene la autoridad perfecta que todos deberían desear tener encima de sus vidas, ¿no? Pero si se desecha la autoridad de Dios, pues entonces personas serán arrastradas hacia ese espíritu de rebelión. Cuando hay autoridad sin temor en un hombre, pues seguro, hermanos, seguro que esa persona va a influenciar y a querer gobernar al resto, a los que tienen cerca, y lo hará de manera negativa sobre esa turba que se está levantando, porque en todo lado hay descontentos, ¿no? Hasta dentro de la iglesia hay descontentos de la iglesia de Cristo. En todo lado hay descontentos. Y hay momentos en que el estar descontentos es legítimo. Debemos estar descontentos ante ciertas situaciones, pero nunca estar descontentos con lo que Dios ha establecido. Amén. Sin embargo, pues aquí vemos que el que tiene esa autoridad va a venir con todo a influir de una forma completamente pecaminosa. Los desleales se dejarán arrastrar. Tanto Coré como su grupo se rebelaron, se opusieron a la autoridad establecida por Dios. Aunque ellos se dirigen a Moisés, realmente contra quien se estaban rebelando era contra Dios, porque fue Dios el que los puso ahí. Así que esa rebelión de Coré y de sus aliados, como yo les llamo, les llevó a proponer nuevas formas. Porque el que tiene orgullo va a creer que lo que está establecido por Dios no funciona. Entonces buscaron caminos alternativos para lo que ellos consideraban un mejor liderazgo. Y por estar buscando esos caminos alternativos, sobrepasaron los límites, hermanos. El intentar imponer su propia forma de liderazgo y de funciones así lo demostró, sobrepasar los límites. Nosotros tenemos una relación preciosa con Dios, amén. Se nos ha abierto el camino, podemos entrar con toda confianza delante del trono de la gracia, presentarnos tal y como somos, porque al final Dios nos conoce, pero eso no nos da derecho a sobrepasar los límites establecidos. Hay confianza, pero debe haber también reverencia a la hora de tener comunión y relación con Dios. Cuando eso se pierde, cuando ese enfoque se pierde, entonces es muy fácil empezar a idear nuevos caminos, a querer caminar y transitar por caminos equivocados. Así que aquí vemos que Coré desafió la autoridad de Dios y persuadió al resto de la asamblea. Recordamos qué quiere decir Seelata, ¿no? Asamblea. Esta no era una asamblea ordenada, era una asamblea desordenada, rebelde. Persuadió a toda esta gente para intentar la ruptura del liderazgo de Moisés y de Aarón. Y así poder imponer su nuevo método. ¿Ustedes han oído nuevos métodos? Eso es muy normal también escucharlo dentro de las puertas de las iglesias. Los nuevos métodos. Solamente hay un método y es el evangelio, amén. Y es suficientemente poderoso para que ejerza influencia sobre las vidas. Así que no hay nuevos métodos, pero estos intentaron un nuevo método. Y lo vemos exactamente en las palabras que acabamos de leer cuando dicen, basta ya de vosotros. Este es Coré hablando, ¿no? ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar? Aquí ustedes se refiere a Aarón y a Moisés para actuar, y Dios a la final, porque ahí estaba Dios, para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo, del Señor. Con estas preguntas, hermanos, Coré incentiva a 250 hombres, que se dice rápido. Y aunque el pueblo de Israel eran millones los que estaban transitando por el desierto, 250 es un número importante que nos muestra hasta dónde su influencia tuvo alcance. Entonces, incentivó a estos 250 hombres para que se unieran y cuestionaran las instrucciones de Dios. Siempre va a pasar eso. La rebelión que se da dentro de la iglesia va a empezar a cuestionar las instrucciones de Dios. ¿Sí? Entonces empieza la rebelión. Y esto fue lo que pasó.
dentro de la comunidad del pueblo de Israel. 250 desleales que se unieron a un hombre lleno de orgullo, que estaba menospreciando la autoridad de Dios. Presten atención a estas palabras que alguien dijo. Dice, la palanca más segura para sublevar las masas es la cuestión de sus derechos y libertades. Si logran hacerles creer que están amenazados y están siendo infringidos, lograrán que pronto una gran masa de espíritus inquietos dispuestos a causar daño se levanten. Esto fue lo que hizo Coré. Empezó, y yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero yo creo que es así, no todo está escrito, pero permítanme recrear un poquito de esto. Yo creo que antes de esa rebelión y antes de que ellos se manifestaran contra Moisés, habían tenido sus reuniones secretas, donde empezaron a decir todo esto que ya después esbozaron. Porque así pasa, siempre pasa así, en oculto se dan cosas a veces muy delicadas y la gente no se da cuenta que está rebelándose contra la autoridad de Dios. Y él aquí les presenta precisamente eso, ¿no? Les pone a dudar sobre sus derechos y libertades. Todos tenían derechos, todos tenían libertades, todos habían sido separados, pero dentro del plan de Dios, obviamente, Él había puesto cabezas y líderes, porque a la final todo esto nos hablaba de Cristo. Aarón era un tipo de Cristo y Moisés también. Por lo tanto, todo tenía un porqué dentro de esa organización que había dado. Así que Él usa eso, los derechos, y les hace creer algo que no es verdad, que están siendo vulnerados, infringidos. Entonces la turba inconsciente de desleales, incautos, obviamente, pues se creen esto, porque no fueron capaces de pararse y decir, analizar lo que está diciendo Coré. Tan importante, hermanos, analizar todo lo que por ahí escuchamos, pararnos, detenernos, analizar, tener espíritu crítico, que es lo que se está perdiendo en el mundo entero. Pero eso no puede ocurrir en la iglesia, porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a llegar a toda verdad. Así que ellos disfrutaban de los derechos. Coré tenía derechos. Ellos transportaban los muebles sagrados. Ellos tenían derechos y privilegios que no estaban siendo vulnerados ni amenazados. Sin embargo, Coré hizo creer eso a la turba, a los desleales. Lo vemos y sabemos claramente que no, porque Dios no es un Dios que corta los derechos y los privilegios. En Dios tenemos derechos y privilegios hermosos, hermanos, y Dios no es un Dios injusto, pero Coré les hizo creer eso. Y Moisés les responde en el verso, yo se los leo desde acá, del verso 8 al 11, dice, Moisés les habló a Coré, ahora escuchen, levitas. Ya aquí vemos a Moisés levantándose en una actitud de líder, de cómo vamos a poner orden en esta situación. Dice, ¿les parece de poca importancia que el Dios de Israel les escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Ellos tenían un lugar de privilegio dentro del pueblo. Dice Coré, Él ya les dio este ministerio especial. Aquí les está hablando Moisés, ¿no? Dios ya les otorgó esto, es en otras palabras, parafraseándolo. Ya les otorgó esto, les otorgó privilegios, funciones dentro del tabernáculo para hacer. ¿Por qué reclaman? ¿Qué están diciendo? Están diciendo una mentira. Les dio un ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman el sacerdocio. Les dice Moisés, porque eso era lo que ellos querían. No querían sujetarse a la autoridad de Dios porque querían y estaban reclamando el sacerdocio de Aarón. Querían tomar esa posición. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelen. Pues, ¿quién es Aarón para que se quejen de él? ¿Había motivos para entrar en rebelión contra Moisés, contra Aarón? No había ningún motivo. Pero como vuelvo, el corazón del hombre que se rebela siempre va a buscar un motivo y una razón para llegar al punto que ellos desean. En toda asamblea, ya sea social, espiritual o política, habrá candidatos dispuestos a unirse y levantar rebelión contra la autoridad. Por eso es tan importante conocer este tema, porque nadie escapa a esto. Nadie escapa a esto.
van a querer levantar una rebelión contra Dios. Si hablamos fuera del ámbito de iglesia, porque hermanos, hay una vida fuera de la iglesia. Ya va siendo tiempo de entender esto, de que fuera de los cuatro paredes físicas donde nos reunimos, porque la iglesia somos nosotros, hay un mundo real, ¿no? Un mundo completamente real y tangible, que camina con ideas, con criterios. Así que es tiempo de empezar a entender que allá afuera suceden cosas y que estamos en el deber de entenderlas, de hacer análisis sobre esas situaciones que están pasando para no caer en ningún tipo de rebelión. Lo estamos viendo fuera del ámbito de la iglesia y en cualquier ámbito. El mayor interés de los rebeldes va a ser siempre fomentar un rechazo total de la verdad que está en Cristo. Fuera de la iglesia lo que estamos viendo, ¿no? En el mundo, un rechazo total a la verdad que está en Cristo y un rechazo a la palabra de Dios, a los mandamientos, a lo establecido por Dios. Y a veces decimos, sí, el mundo está terrible. Pero hermanos, hagamos análisis de todo lo que está pasando, porque la iglesia juega un papel importante en eso. El mundo se rebela contra todo lo establecido por Dios. Ahora mismo, sin irnos más lejos, no nos vamos a ir a la época de Coré, vamos a ver nuestro presente, porque es el que nos interesa, porque en este presente es que tú y yo debemos de actuar para no caer bajo este espíritu de rebelión. Ahora mismo hay una rebelión que está galopando, hermanos, muy rápido y con mucha intensidad. Rebelión, no le vamos a llamar ninguna otra, ni filosofía, que también podría ser, pero es una rebelión abierta contra Cristo y contra la iglesia de Cristo. Y con todo lo que se llame Dios es una rebelión abierta. Y se está viviendo intensamente allí fuera de nuestro mundo pequeño. De ese mundo que a veces pensamos que ya somos salvos y ya, y no pasa nada, ya yo estoy asegurada. Hay que tener cuidado con esto, porque ahora mismo está galopando esa rebelión. Su intención malvada, como no puede ser otra, hermanos, porque todo el que quiera quitar a Dios y rechazar a Cristo es tomar el mando, hermanos. Igual que pasó con Coré, querían desplazar la autoridad de Dios. ¿Para qué? Para ellos coger el sacerdocio. Vemos exactamente lo mismo. Una rebelión para quitar a Dios y para ponerse en el lugar de Dios. Esto no es nuevo. Fue lo que pasó con el mismo Satanás en el estado angelical. Quiso ponerse en el lugar de Dios. Es decir, que Satanás siempre va a repetir las mismas estrategias. Lo triste es que a veces los cristianos no se enteran, hermanos. No se enteran de que al final Satanás siempre obra igual. Siempre va a orar igual. Él es un ser poderoso, no se nos puede olvidar. Pero repite sus mismas estrategias. Y los cristianos incautos se lo creen. Y no, aquí no pasa nada, aquí no está pasando nada. Está pasando, hermanos, está pasando. Los líderes mundiales están censurando de manera descarada, hermanos, toda la autoridad de Dios para imponer sus propias nuevas formas de gobierno. Cuando ustedes ven, bueno, yo les aconsejo que no vean las noticias de la televisión, porque ahí está un mensaje completamente contrario, pero cuando ustedes ven la realidad de lo que está viviendo el mundo, si no sabes la realidad de lo que pasa en el resto de Europa, bueno, hermanos, preocúpate mínimo por la realidad que vives en este país donde Dios nos ha puesto, España. Pues vemos que todas las leyes que se están aprobando van en contra de Dios, ¿o no? Todo lo que se está aprobando, todo va en contra de Dios, porque pretenden que el mundo crea que eso es lo correcto. Como ellos le llaman, ese es el avance. Lo que pensó Coré, podemos estar mejor así. Nuestras formas son mejores que las que Dios ha establecido. Así que es muy peligroso
imponer nuevas formas, de una forma descarada lo están haciendo, hermanos. Y si no te estás dando cuenta, pues ya va siendo tiempo de que te des cuenta de la forma como está actuando toda la rebelión a nivel mundial. Así que todas estas leyes que ellos están proponiendo se fundamentan básicamente sobre algo que ustedes, me imagino, han escuchado: el anarquismo. Es básicamente eso. ¿Saben qué es el anarquismo? ¿Y hacia dónde nos están llevando? El espíritu de rebelión que se está moviendo en este momento en el mundo entero es ausencia de normas. Eso es anarquismo. No hay normas, y las que hay las establecen ellos, en contra de Dios. Ausencia de jerarquía. No necesitamos a nadie que nos gobierne. Ausencia de autoridad. Ausencia de gobierno. Es lo que están viendo y escuchando nuestros oídos. Viendo nuestros ojos y escuchando nuestros oídos. Un liderazgo que promueve la exaltación de la absoluta libertad del individuo. Eso es anarquismo. Y se rebela contra Dios. Eso es el panorama que estamos viendo ahorita. El panorama donde está parada la iglesia en este momento. No todo es tan bonito como cuando nos reunimos, alabamos al Señor, tenemos tiempos hermosos. Afuera está pasando todo eso. Y si nosotros no estamos completamente afincados en la palabra, en lo que dice y reconociendo la autoridad de Dios, corremos el peligro de caer bajo ese espíritu de rebelión. Uno de los proponentes del anarquismo dijo que deseaba una organización social de tipo horizontal, sin jerarquía de ninguna índole, que pudiera corromper la libertad de los más desvalidos. Ese era su pensamiento, que deseaba una organización social de tipo horizontal. Cuando yo leía estas palabras dije, uf, qué fuerte. Dice, de tipo horizontal, sin jerarquías de ningún índole, que pudieran controlar la libertad de los más desfavorecidos. El mensaje de Coré. Eso fue lo que les dijo Coré. Están corrompiendo vuestra libertad, están vulnerando vuestros derechos, Moisés y Aarón. Y eso era una mentira. Pero este hombre, que es uno de los primeros proponentes que habla acerca de esto, pues escribe esto, y quise ahondar en el pensamiento de este hombre y la propuesta que él estaba dando. Él está diciendo una organización social de tipo horizontal. Nosotros entendemos que primeramente debe haber una relación vertical con Dios, ¿no? Vertical, y que cuando esa relación vertical con Dios está completa, está óptima, está bajo lo que dice la palabra, entonces mi relación horizontal con el prójimo, con la sociedad, con lo que sea, con todo lo que se mueve aquí, va a estar enfocada de la forma correcta, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero él propone que se quite, que sea solamente horizontal. Y esto es una falacia, hermanos, esto es una mentira. Pero eso es lo que se está gestando ahora mismo, hermanos. Entonces, si se quita y si se deja solamente la parte horizontal, no va a haber orden, no va a haber libertad. Porque el orden y la libertad que tú y yo podemos experimentar y la que hay que anunciar a todos los que están bajo este espíritu es que el orden lo trae precisamente lo que se pretende quitar, una relación vertical con Dios que no me quita la libertad. Al contrario, me da libertad. No me la quita, no la ha dado. Porque no hay mayor libertad para el ser humano que tenga la capacidad de decir no al pecado. Cuando estamos sin Cristo no podemos. Es Cristo el que nos permite que el pecado no nos domine. Sin embargo, el mensaje anarquista, el mensaje de rebelión va a hacer creer esto, que se nos están acortando nuestras libertades, por lo tanto, eso está trayendo desorden. Y es todo lo contrario. Mientras se supriman los mandamientos de Dios, no puede haber ni libertad ni organización. El mundo sería otra cosa si el hombre deseara vivir a través de Cristo y disfrutar y profundizar en la comunión vertical con Dios, que no es una realidad, hermanos, pero este debe ser nuestro mensaje. Amén. No vamos a decir vamos a ganar el mundo entero, porque eso no es una verdad, hermanos, pero
el mensaje sí debe quedar impreso en los corazones de los que están bajo el espíritu de rebelión, porque esa sí es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es convencer de juicio y de pecado, esa es la responsabilidad y la tarea del Espíritu Santo, pero la nuestra sí es decirles que sí puede haber un orden en Cristo y que si profundizamos, si nos acercamos a la cruz y profundizamos en la comunión vertical, la vida, nuestra vida o la vida de aquel que le estamos predicando va a disfrutar de verdadero orden y libertad. Amén. La realidad es que el hombre está dominado por la carne y resiste a ser quebrantado, porque en definitiva muchos, y aquí meto inconversos y cristianos, se resisten a someterse a la autoridad de Dios. Y me pueden decir, bueno, estás diciendo una locura, es la realidad. Someternos a la voluntad de Dios va más allá de venir a un culto y sentarnos, hermanos. Someternos a la autoridad de Dios es que toda la autoridad de Dios tiene que afectar todas las áreas de nuestra vida. Todas, pensamiento, acciones, enfoques, deseos, planes. Ahí tiene que estar la autoridad de Dios por encima de la nuestra. Sin embargo, tenemos la tendencia a hacer resistencia a la autoridad de Dios. Lo hacemos cuando estamos desobedeciendo, cuando Dios nos dice por aquí y nosotros nos metemos por aquí. Todo eso es una especie de rebelarnos contra la autoridad de Dios, una especie de rebeldía, tal como lo hizo Coré. El mundo lo está haciendo en estos momentos y tristemente muchos, como les digo, de los cristianos también están rebelándose contra lo establecido por Dios. La apostasía es muestra de rebelión. Jesús anunció eso, que vendría una gran apostasía y desde los tiempos de Salomón, pero todo, como sabemos por la Biblia, todo va a ir en aumento. La iglesia apóstata está mostrando una rebeldía doctrinal, porque se están saliendo de lo establecido por la palabra. Hay rebeldía en personas que se llaman cristianas. La tibieza espiritual, esa es otra rebeldía. Ahí está obrando un espíritu de rebeldía, porque no nos ha llamado Cristo a ser tibios, sino ardientes. A buscar estar ardiendo por el Espíritu Santo y a tener una vida avivada y ferviente y llena de fuego del Espíritu Santo para impactar primeramente en nuestras vidas y después al resto que nos ve. Y aquí no estoy hablando de emocionalismo, sino realidad, que a veces se demuestra no vociferándolo, sino en nuestras acciones y comportamientos. Ahí se demuestra que hay una vida avivada y que no hay tibieza. Otra forma en la que se puede estar mirando y palpando la rebeldía hoy en día, también dentro del ámbito iglesia, y que también de esto lo es el Señor, es el amor por Dios. Ese amor que se está presentando frío e indiferente. Así, tristemente, hermanos, está pasando con muchos también que han recibido la revelación del Evangelio y que esto no debería ser parte de sus vidas. Pero Jesús lo anunció, Jesús lo dijo. Él no dijo, y el mundo estará frío e indiferente, ni tibio. De hecho, estos son mensajes que están dados para dentro de la iglesia. Por lo tanto, también el creer y obedecer a los que abiertamente están rechazando la autoridad de Dios es otra forma de rebelión en contra del Señor. ¿Por qué creer a aquellos que abiertamente se están mostrando que van en contra de Dios? Yo me hago mucho estas preguntas, hermanos, a nivel personal. Cuando veo tristemente situaciones de cristianos, digo, ¿por qué creen cuando hay un personaje que se está revelando abiertamente que no quiere a Dios? ¿Por qué le creen el resto de cosas que dice? Es preocupante eso. Y yo me preocupo por eso, hermanos, porque hay carga, obviamente, yo soy pastor, hay carga por el rebaño. Voy a poner un ejemplo. Alguien que miente, que odia a Dios y me viene con una historia y yo se la creo. Eso está pasando. De forma inconsciente son arrastrados por la rebelión porque no tienen capacidad de análisis y se lo creen todo. Entonces, todas estas formas son formas de rebelión que también están metidas dentro de la iglesia de Cristo. Ahora mismo se está sentando las bases para la mayor rebelión
que pueda existir debajo de esta tierra, para que salga el gobierno del anticristo. No podemos estar despistados, aunque la iglesia no va a estar ahí, la iglesia fiel y ferviente no va a estar. Pero tenemos que entender todo esto para no rebelarnos contra lo que Dios está diciendo. Cuando yo miro todo cómo se ha ido formando la plataforma del anticristo desde 1950 y pico, creo, si no estoy equivocada, aunque eso nace desde el mismo Edén, pero bueno, la que nos compete a nosotros, yo decía, ¿qué paciencia ha tenido Satanás con todo su ejército de maldad influyendo en los hombres? ¿Qué organizado ha estado? Y cuando yo pienso en esto, pienso en la iglesia. Siempre todo lo llevo al plano que nos compete. Pienso en mi vida y pienso en las personas que Dios me permite enseñar y pastorear. Y digo, la iglesia no está preparada. La iglesia no se ha tomado en serio ni ha sido tan organizada para resistir todo esto. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo, por eso se cae en apostasía, por eso hay tibieza, por ahí todo lo que hay, porque la iglesia no está preparada. Pero esas bases ya están, hermanos, ya están, y dentro de poco van a empezar a tener giros de tuerca muy, muy, muy importantes, que ya los están teniendo. No sé si estamos siendo tan conscientes de eso, pero va a darse en cosas muy, muy terribles, más de las que ya estamos viviendo. Ahora, no nos paremos en la situación de decir, bueno, pero como yo soy cristiano, yo me voy, yo no voy a estar en nada de esto. Es que ya estamos en situaciones donde tenemos que tener criterio, análisis, para no entrar en un espíritu de rebelión. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, hermanos. Ese espíritu que está obrando desde hace mucho tiempo, desde el mismo Edén, pero que va tomando fuerza para establecer ese gobierno, dice que se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios. ¿No? Entonces, cuando salga una ley, yo les invito a que cuando salga una ley, cuando se promueva algo, cuando se dice, todo lo que se dice en la televisión y todos estos medios, miren y valoren. Yo vengo diciendo hace un tiempo para allá que es necesario discernir los tiempos. Y miren, si lo que se está diciendo, lo que se está formulando va en contra de Dios, ¿no? Eso es el deber de todo cristiano. Si digo no pasa nada o no me entero, bueno, me estoy haciendo de alguna forma cómplice. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo, hermanos? ¿Nos estamos dando cuenta? ¿O estamos viviendo, como yo siempre digo, en el mundo de Yuppie? Por eso les digo que fuera del ámbito iglesia hay un mundo que camina y que está gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces, debemos de darnos cuenta. ¿Por qué hago esta pregunta y por qué la enlazo con todo esto? Porque si no nos damos cuenta, vamos a ser personas incautas que vamos a caer en una rebelión por ser incautas, por ser desleales a lo que Dios ha dicho, por no tener lealtad a lo que Dios ha establecido y por decir de pronto, pues esto no es tan malo, no pasa nada. El otro aspecto, y voy corriendo ya, el otro aspecto terriblemente negativo, dije que eran dos aspectos que yo veía dentro de toda la rebelión de Coré, es precisamente la deslealtad. La deslealtad nos habla de falta de respeto y de fidelidad, ya sea hacia una persona o hacia los principios morales. ¿Cuáles principios morales nos rigen? Los de la palabra, los de Dios. Cuando la Biblia habla de lealtad, hermanos, lo enfoca principalmente en el concepto de tipo relacional, es decir, hacia Dios y hacia el prójimo. Vuelve a estar presente aquello que quieren quitar con el anarquismo. Solamente horizontal. La Biblia nos dice una relación vertical y horizontal. Lo vemos en los dos grandes mandamientos que cumplen toda la ley, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estamos incumpliendo este mandamiento, estamos siendo desleales a Dios. No es cuestión solamente de decir, yo amo con todo mi corazón a Dios
y cumplo sus mandamientos, porque dentro de sus mandamientos está amar al prójimo. Por lo tanto, la lealtad bíblicamente nos habla de eso. Nuevamente toma fuerza una relación vertical con Dios para no caer en rebelión. Así que, ¿cómo se expresa? ¿Cómo expresas tú y cómo expreso yo la lealtad a Dios? No es diciendo yo soy leal a Dios. Las palabras pueden decir mucho, la boca puede hablar mucho y no cansarse. Se expresan a través de nuestro comportamiento y acciones. Entonces, si cuidamos nuestro comportamiento y nuestras acciones, si somos leales a Dios, eso es lo que va a salir, eso es lo que va a brotar, hermanos. Entonces, porque están ahí en lo íntimo de nuestro corazón, no es una figura, no es una fachada, no son palabras huecas, es la realidad de lo que vive nuestra vida, lealtad al Dios que nos ha salvado. Entonces, cuando eso pasa, pues entonces estamos siendo leales a Dios. La lealtad debe determinar nuestra vida, nuestra manera de vivir y de entender el Evangelio. Eso es determinante. No puedo entrar a profundizar en todo lo que es la lealtad, pero ustedes me están entendiendo, estoy segura. No hay verdadera fe si no hay fidelidad. La fidelidad también nos habla, la lealtad nos habla de fidelidad. Ni hay verdad sin lealtad. Es decir, que para vivir el Evangelio necesitamos practicar una fe verdadera, no de boca, de acciones, de comportamiento, de una vida que es afectada por ese Evangelio. Y entonces habrá verdad, habrá lealtad. No podemos decir yo soy leal a Dios cuando vemos vidas que uno dice, no está siendo leal a Dios con este comportamiento, con nuestras acciones. Estos hombres, Coré, Datán, ni Abirán, no mostraron lealtad, ni a Aarón, ni a Moisés, ni a Dios. No la mostraron. Todos ellos mostraron infidelidad, deslealtad, primeramente a Dios y después a los líderes que Dios había puesto sobre ellos. Por eso la tierra, tremendo, hermanos. Por eso la tierra, dice la porción, se abrió y los tragó. Y es tremendo, porque cogió a estos tres, cuando ustedes lean, no puedo entrar en todo porque me alargo mucho, pero Moisés los llamó a Datán, a Abirán, y les dio, desde mi punto de vista, esto podría ser una oportunidad para que ellos rectificaran, y no lo hicieron. Les dice que vengan, que salgan, y dicen, no iremos, resistiéndose a lo que Dios les está diciendo, salgan de esa rebelión. Aquí puedo ver una oportunidad de que ellos no se los tragara la tierra, sin embargo se resistieron, dijeron no iremos. Así que la tierra dice que se abrió y se los tragó a ellos, con sus familias y con todas sus pertenencias. ¡Qué fuerte! Y me impactó mucho porque la Biblia dice, bajaron vivos, y se cerró la tierra. Me impactó tanto ver esa gráfica, ¿no? Recrear esa en mi cabeza y decir, Señor, qué fuerte estar las familias, hombres desleales, rebeldes, que se unieron a un hombre rebelde, desleal, para una rebelión que no tenía por qué darse, y ver que están ahí, que se les avisa, que pueden, desde mi punto de vista, tener esa oportunidad, no lo hacen. Moisés está hablando, les está diciendo lo que va a ocurrir, ocurre y se los traga. Eso debe ser terrible, hermanos. Imagínense por un momento estar uno parado con toda su familia, estaban en su tienda, ¿no? Ahí no vivían en casas como las nuestras, en sus tiendas, y todo bajó a tierra y se cerró. Es decir, se acabó. Se acabó. Y yo veía eso como, se acabó, porque después ya no hay oportunidad. La oportunidad que tenemos de mostrar lealtad a Dios y no entrar en un espíritu de rebelión es en vida, hermanos, en vida. Después de que partimos de aquí, sea porque haya un terremoto, sea por lo que sea, no sabemos cómo vamos a morir, si es que morimos, si el Señor no viene antes por nosotros y nos toma vivos. No hay oportunidad, la oportunidad es ahora. La oportunidad Dios nos la está dando ahora a todos. Amén. Al mundo, a los tibios, a los que están en apostasía, a todos. Así que eso fue la desgracia de Coré y de todos los que bajaron allí. Dentro de las iglesias, de vez en cuando aparece el espíritu de Coré. Y sé que ninguna iglesia
se libra del espíritu de Coré, que opera obviamente en personas de carne y hueso. Busca candidatos, hermanos, busca candidatos para que se rebelen contra la autoridad establecida por Dios. Y siempre, como yo digo, va a encontrar los descontentos que se van a sumar a esa lista, desleales con Dios. ¿Qué debemos de hacer cuando pase esto? La Biblia nos lo advierte en la misma porción que hemos leído, versos 23 y 27. Dice, el Señor le dijo a Moisés, entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré y de Datán y de Abirán. Así que Moisés se levantó y fue deprisa hasta las carpas de Datán, Abirán, seguido por los ancianos de Israel. Rápido, le dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias, de lo contrario serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abirán, pero Datán y Abirán salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Ahí fue donde pasó, donde ellos no quisieron, habían tenido la oportunidad, no quisieron, se quedaron ahí. ¿Qué debemos de hacer? Sea porque llegan en medio de nosotros a la asamblea el espíritu de Coré, el espíritu de rebelión, ¿qué debemos de hacer? Aquí lo dice la palabra, aléjate. Amén. Alejémonos. Si no nos alejamos, vamos a caer. Porque el espíritu de rebelión sabe seducir, sabe conquistar el corazón, sabe usar las palabras precisas para que la persona entre en rebelión. Por lo tanto, el Señor les dijo, aléjese. Si ese espíritu lo vemos, debemos de alejarnos. Si ese espíritu, de alguna forma, tú en esta mañana estás diciendo, de alguna forma, puedo yo estar rebelándome contra Dios, pues hoy es tiempo de decirle, Señor, perdóname si yo me estoy rebelando en alguna de las formas de las que cada uno sabe en contra de ti. Tenemos vida y mientras haya vida hay esperanza. Entonces debemos de alejarnos y debemos nosotros mismos ser sabios, hermanos, para alejarnos de todo espíritu de rebelión. La salvación individual tiene responsabilidad. Coré era la familia de Coat, pero no todos se rebelaron. Entonces, fue uno que se rebeló y logró contaminar a 250. Entonces, nosotros debemos de tener una responsabilidad personal. No corras para donde corre Vicente, ¿no? ¿Para dónde corre la gente? Para donde va Vicente. Así llevan al mundo, bajo un pensamiento único. Tú corre porque está en la línea. Y los tontitos, hermanos, perdónenme, los tontitos, los incautos, entonces dicen, por acá están diciendo que debemos de ir. Y entonces vamos por ahí y no tienen esa capacidad de análisis, de ir a las escrituras, de conocer los tiempos, de conocer la palabra, de mirar las advertencias que se nos han dejado y caen redondos. Entonces, no corramos para donde corre Vicente. Nuestro llamado es correr detrás de Cristo. Amén. Tomarnos de la mano del Espíritu Santo para que Él nos conduzca por el camino correcto. Así que, y de alejarnos, especialmente de alejarnos. La salvación conlleva eso, conlleva respuestas personales. Yo no respondo por la salvación de Jorge, ni de Daniela, ni de Ariel, ni de ustedes. Yo respondo por mi salvación y debo ser responsable de todos mis actos. Amén. Responsabilidad individual en cuanto a esto. Dentro de la iglesia ya sabemos qué debemos de hacer, ¿no? Nos alejamos. Fuera de la iglesia, porque tenemos una vida que se desarrolla prácticamente fuera de los ámbitos de estas cuatro paredes. ¿Qué debemos de hacer ahí? Debemos tener valor para hablar. Cuando tú te sientas, escuchas o estás siendo parte de una conversación donde se está mostrando un espíritu de rebelión, de deslealtad a Dios, debes tener el valor para hablar, así te tiren piedra. Así los mismos de tu casa te critiquen y te digan eres una fanática o un fanático. Debemos tener el valor de hablar. Cuando optamos por el silencio,
como está pasando en la actualidad con muchos temas, entonces esa es una forma de estar hablando sin hablar, de que no tenemos valor para defender la autoridad de Cristo. Y esto es grave, hermanos. Y yo no les estoy llamando a que se subleven, les estoy llamando a que hablen y tengan valor de hablar. Tenemos medios para hablarlo. Antes de que nos corten los medios y van a censurar muchas cosas en las redes. Empieza, ya está, pero se implanta completamente, creo que en junio del 2024, si no estoy mal dando la fecha. Eso ya es una ley. Donde tú estés, usa las redes para eso, hermano. Deja de estar ahora las redes para tontear, para mostrar la foto y la tontería. Usemos las redes para hablar y defender la autoridad de Cristo. Prediquemos ahí, compartamos el evangelio, un versículo, lo que Dios ponga en nuestro corazón a hacer. En nuestro entorno social, familiar, tengamos el valor de hablar. Cuando alguien está no teniendo en cuenta la autoridad de Dios, entonces tenemos que decir, no callemos. Tenemos que decir, eso que estás diciendo está mal, porque la palabra dice eso. Si cree o no cree y obedece, ya eso no es nuestro asunto. Nuestro asunto es tener valor para hablar. Debemos de tener también valor para defender la autoridad divina. Si un cristiano no hace eso, hermanos, pues estamos en serios problemas. Todos estamos en el deber de hacerlo. Todos, hermanos. Obviamente que no vamos a salir con espada. Nuestra espada, dice la palabra, en el Nuevo Testamento, esa es la palabra. La Biblia, esa es nuestra espada. Entonces, debemos de sacarla, de esgrimirla. Amén. Y cuando lo hacemos, estamos teniendo el valor de hablar y el valor para defender la autoridad de Cristo, que es la autoridad que nosotros estamos siguiendo. Amén. No seamos cobardes, hermanos. No tengamos miedo al rechazo, a la burla. Muchos de nuestros hermanos de la iglesia primitiva lo han tenido y a lo largo de los tiempos muchos han sido criticados por eso. Que sean criticados por eso debe darnos igual. Que nunca seamos juzgados por rebelarnos, por ser cobardes, por no hablar, por no defender lo que nos ha dado y lo que mantiene nuestra vida en esa posición preciosa que es esa posición de ser hijos de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Todos lo necesitamos. Todos necesitamos entender el espíritu que se movió en Coré y en esos 250 hombres. Yo siempre digo, el que crea estar seguro, mire que no caiga. A veces somos muy orgullosos, decimos, no, yo no he entrado en esto, no, hermanos, el que crea estar seguro, mire que no caiga. Seamos lo suficientemente humildes para reconocer que debemos tener una dependencia absoluta de esa lealtad a Dios en todo momento, bajo toda circunstancia. Vienen circunstancias más difíciles para esta tierra, vienen circunstancias más difíciles para la iglesia de Cristo y Dios espera lealtad de nuestra parte, amén. Valor, a una costa de que perdamos la vida, de que perdamos la posición social en la que podamos estar. ¿De qué nos sirve que los hombres nos reconozcan si Dios nos desconoce? ¿De qué nos sirve eso, hermanos? De nada. Debemos con valor hablar y defender lo que se nos ha dado y orar en todo tiempo para que ese espíritu no tome lugar en nuestros corazones. Amén. En ninguna de sus formas, Vamos a orar en esta mañana.